Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Comenzando con el versículo 1, dice así: Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, por cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Dadle tanto de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Por lo tanto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que fornicaron con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán, harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Acabamos de leer los primeros 10 versículos del capítulo 18 de Apocalipsis. Describe en forma gráfica e impresionante la caída de Babilonia, esa gran ciudad, y da las razones para su caída, las razones de sus juicios, por qué Dios la juzga tan fuertemente. Babilonia representa el falso sistema religioso que ha llenado el mundo de sus abominaciones, de sus doctrinas falsas, y finalmente llegará a su fin. Y aún los hombres de negocios, los grandes de la tierra, se lamentarán al ver la caída espantosa de Babilonia. El capítulo 18 comienza diciendo: después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder. ¿Por qué dice otro ángel? ¿Por qué? Bueno, obviamente si dice otro, quiere decir que ya hay algunos anteriores. Este otro ángel se une a ángeles que ya habían dado solemnes y tremendos mensajes para todo el planeta Tierra. En el capítulo 14
se mencionan 3 solemnes mensajes que habrían de ser dados a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje del primer ángel dice en el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, el mar, y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el versículo 9 dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Son palabras muy fuertes, como que no es el mismo Dios que hemos leído anteriormente, ese Dios de amor, de misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Aquí habla de la ira, del enojo de Dios. Habla de que los rebeldes van a ser atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Habla de que la ira de Dios es vaciada pura en el cáliz de su ira, que no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Al leer estas palabras debemos recordar que el mismo Dios que envía este mensaje representado por 3 ángeles es el mismo Dios que envió a su Hijo a nacer en este mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo que todos conocemos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos seamos salvos. Pero aún el amor, la misericordia, la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando el hombre, en forma desafiante, sin importarle lo que Dios haga o piense o diga, sigue en rebeldía contra su santa ley, desafiando el derecho que Él tiene sobre todos los seres humanos, llega el momento que Dios dice, está bien, eso es lo que ellos quieren. Cosecharán lo que han sembrado. Y entonces vemos la otra cara de Dios. Y no es que Dios sea de 2 caras, pero la Biblia dice que finalmente Dios se va a levantar para hacer su extraña obra. La obra extraña de Dios es el castigo. Él se deleita en misericordia para los que se arrepienten y le buscan de todo corazón. Pero finalmente llega el momento cuando los seres humanos han desechado tanto ese amor y esa misericordia que ya no hay nada ni nadie que los haga volver hacia atrás. Y entonces Dios retira su protección y viene el castigo. La mensajera del Señor nos dice que esas plagas que van a caer sobre Babilonia no vienen directamente de parte de Dios. Miren lo que dice aquí. Eventos de los últimos días, página 246. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre los impíos directamente del Señor,
sino de esta manera. Los impíos se colocan más allá de su protección. Dios advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él ya no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia, barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Dios usará a sus propios enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. Noten lo que dice: Dios usará a sus propios enemigos para castigar a los rebeldes. Así que no es que Dios finalmente se cansó y ahora da una cara diferente. No, la misericordia de Dios es eterna. Así dice la Biblia. Load a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero cuando los seres humanos rechazan la misericordia de Dios, Dios se retira. Cuando Él no es bienvenido, cuando no quieren saber nada de Él y se han agotado todos los medios para salvar a las almas, Dios finalmente termina por retirarse. Así dice el próximo párrafo, en la misma página 246. El Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado y ofendido, se retira finalmente de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Así que al retirarse Dios, los seres humanos quedan en las manos del amo que escogieron. Y ese sí no tiene misericordia. Los juicios que vendrán sobre Babilonia, sobre los impíos, serán terribles. Ellos culparán a Dios, blasfemarán a Dios. Léanlo en el capítulo 16 de Apocalipsis, ¿sí? Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente, tumores malignos, cancerosos, que supuraban pus, con un olor nauseabundo, pestilentes, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y también oí a otro que desde el altar decía:
Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con gran fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios. Aún cayendo estas terribles plagas, los hombres blasfeman contra Dios. No se arrepienten, al contrario. Ahora le echan la culpa a Él de lo que está pasando, cuando lo único que hizo Dios fue dar un paso atrás, retirarse, y los dejó en las manos del Apolión, del destructor, del maldito que quiere la destrucción de todos, y Él se dio el gusto, o se dará, porque esto está todavía en el futuro, de destruir a los seres humanos. Pero luego Satanás se va a volver sobre Babilonia. Estas cosas que estamos leyendo son verdaderas, son ciertas, se van a cumplir. Y los hombres van a culpar a Dios otra vez de ser el responsable de todo eso, cuando, como acabamos de leer y acabamos de ver, no es Dios el que manda esos juicios. Son los ángeles del maligno. Solo que Dios lo permite, porque Él se retira de esta tierra. Su Espíritu Santo se retira. Ya Cristo no intercede por la raza humana, como vimos el fin de semana pasado, cuando Él diga las palabras, hecho es. Y tire el incensario, termina el tiempo de gracia. Y los seres humanos van a buscar desesperados el perdón, la salvación, pero ya no hay sangre expiatoria en el santuario para limpiar sus pecados. El próximo párrafo allí en el mismo capítulo estamos leyendo, en la página 246 de Eventos de los Últimos Días, dice: los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están ahora a merced de Satanás. Quedan en las manos del amo a quien ellos escogieron. Y ese verdugo es terrible. Ahora, estamos hablando de un ángel que baja del cielo e ilumina toda la tierra con su gloria. Vimos que primero vienen 3 ángeles. El mensaje del primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios, llama a todos los hombres a arrepentirse, a temer a Dios y a darle a Él la gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y a adorar al Creador de los cielos y de la tierra. El segundo ángel, es otro mensaje, anuncia la caída de Babilonia. Y el tercer ángel amonesta contra la adoración a la bestia, a su imagen, y en contra de recibir la marca en su frente o en su mano. Pero aquí en Apocalipsis 18 vemos a otro ángel, otro más, que también baja del cielo con gran poder, y toda la tierra es alumbrada con la gloria de este ángel. ¿Qué representa este cuarto ángel? Nuevamente en el libro Eventos de los Últimos Días, dice así. Primero cita Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 4, que acabamos de leer en la página 203 de Eventos. Y entonces dice, estos versículos, Apocalipsis 18, que acabamos de leer, señalan un tiempo en el porvenir,
cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá. Apocalipsis 18, ese ángel que baja del cielo con gran poder, es la repetición del mensaje del segundo ángel. Si ustedes notan, es el mismo mensaje. Ha caído Babilonia. Lo mismo que dice Apocalipsis 14:8, lo dice ahora Apocalipsis 18:2. Entonces, ¿por qué Dios representa esto con otro ángel más? Si es el mismo mensaje. Escuchen lo que dice. Estos versículos señalan un tiempo en el futuro cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia desde que ese mensaje se proclamó por primera vez durante el verano de 1844. El mensaje del segundo ángel se proclamó por primera vez en el planeta Tierra en el verano de 1844. Y sacudió al mundo ese mensaje. Pero aquí dice que el ángel que baja del cielo representa la repetición de ese mensaje. ¿Y cuándo se va a hacer eso? Elena de White escribió esto en 1911. Si ustedes se fijan en su libro Eventos de los Últimos Días, al final de ese párrafo dice 1911. Y ella dice que este capítulo 18 señala un tiempo en el futuro, en el porvenir. Ese ángel representa algo que va a venir en el futuro, o por lo menos que iba a venir en el futuro en 1911. Aquí estamos en el 2014. Han pasado 103 años desde que ella escribió esto. Yo les pregunto a ustedes, ese otro ángel que iba a venir, y si ya vinieron 3 primero, ese sería ¿qué número? El cuarto. Este es el cuarto ángel. Este cuarto ángel, en 1911, Elena de White dijo que estaba en el futuro. Habrán pasado 103 años desde aquel entonces. Mi pregunta es, ¿todavía ese ángel está en el futuro? ¿O ya vino? ¿Está en el pasado? ¿O ya está aquí en el presente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ya vino el cuarto ángel? El hermano dice que puede ser que ya estemos en la amonestación del cuarto ángel. Investiguemos un poquito más cuándo se iba a dar esto. Dice, y esto lo escribió ella en el año 1904. Aún no se puede decir, estoy en el mismo capítulo de Eventos en la página 202, aún no se puede decir que Babilonia ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado a beber a todas las naciones. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado, en el estado de Babilonia, y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad.
Ahora, cuando ella escribió esto, Babilonia, la iglesia madre, la iglesia católica, había caído siglos atrás. ¿Cuándo cayó el cristianismo y se transformó en Babilonia? En la época de Constantino, cuando se apartó del camino del Señor e introdujo el montón de doctrinas falsas, cayó y se convirtió en Babilonia la iglesia católica. En 1840 a 1844 se proclama el mensaje del pronto regreso de Cristo. Temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Y cuando las iglesias protestantes que habían salido de Babilonia en la Reforma rechazan el mensaje que viene de Dios, ahora cae el protestantismo. Iglesias como la luterana, la bautista, la metodista, la episcopal y todas las que rechazan el primer ángel. Y recuerden que el primer ángel dice: temed a Dios, dadle gloria y adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Esa es una cita del cuarto mandamiento, del santo sábado, del mandamiento del sábado. Cuando las iglesias evangélicas rechazan el mensaje del santo sábado, se levantan contra Dios. Y el mensaje era tan claro: temed al que hizo el cielo, la tierra, el mar. Adorad al creador de los cielos y de la tierra. El mundo fue amonestado. Las iglesias evangélicas escucharon el mensaje. Miles de miles, cientos de miles de personas escucharon el mensaje. Pero cuando la gente comenzó a aceptar el mensaje del pronto regreso de Cristo, el mensaje del Santo Sábado, esas iglesias se volvieron en contra de sus miembros que lo predicaban. Imagínense, un día salieron de Roma porque Roma estaba predicando el error y la mentira, y Roma perseguía a los que defendían la Biblia. Y ahora las iglesias protestantes que habían salido de Roma ahora comienzan a perseguir a los que predican la Biblia, y con la Biblia les muestran que el sábado es el día de reposo. Así se completa la caída del protestantismo en la apostasía, y se transforman las iglesias protestantes en Babilonia. Ahora escuchen esta cita. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. ¿Cuál iglesia todavía es el pueblo de Dios y no se lo puede llamar Babilonia? La que predica la verdad. Pero para decir cayó Babilonia, dice aquí que la caída de Babilonia se tiene que completar cuando la iglesia se encuentre en este estado, cuando la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado, sea completa. Ahora fíjense, la iglesia en la época de Constantino se unió ecuménicamente, se transformó en Babilonia. Las iglesias protestantes se unieron ecuménicamente y cayó el protestantismo. Cuando la iglesia ecuménicamente se una con el resto del mundo, va a haber caído la iglesia y se va a haber consumado la caída de Babilonia en toda la cristiandad. El cambio es progresivo
Y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis está aún reservado para lo porvenir. En 1911, Elena de White escribió que todavía no se había completado la caída del sistema religioso, pero que el cambio era progresivo, poco a poco se iba a ir dando ese cambio hasta que todo el cristianismo haya caído. ¿Qué es lo que hace caer? El rechazo del mensaje de Dios y el unirse con el mundo. Cuando la iglesia se haya unido con el mundo y haya rechazado el mensaje que Dios le dio para dar. Fíjense, las iglesias protestantes rechazaron el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, y ahora estamos en la época del tercer ángel. Pero cuando la iglesia que Dios llamó para dar ese mensaje rechace este mensaje y se haya unido con el mundo, con las costumbres del mundo y con las demás iglesias ecuménicamente, se habrá completado la caída. Es muy interesante esto. Escuchen lo que dice. Estos versículos de Apocalipsis 18, estoy leyendo ahora en la página 203. El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encuentra aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión con ésta. Este mensaje será el último que se dé al mundo. El último mensaje que se va a dar es: la iglesia está igual que el resto del mundo. La iglesia ha alcanzado el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encuentra aún en la iglesia será llamado a separarse de la comunión con ésta. Estos versículos de Apocalipsis 18 señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo esto será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habían oído estas palabras o palabras semejantes, las escucharán por primera vez. Quiere decir que el mensaje se va a volver a repetir. Esto impresiona. Si vamos al conflicto de los siglos, de donde está tomada esta cita, el capítulo en el conflicto de los siglos se llama La última amonestación. El mensaje final de Dios.
y es el capítulo 39 del conflicto de los siglos. De aquí están tomadas todas estas citas que aparecen en eventos de los últimos días, del conflicto de los siglos. Leo nuevamente. Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni sean partícipes de sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Noten que se trata de un movimiento. De allí que este movimiento esté simbolizado por ese ángel que baja del cielo. El mensaje del primer ángel, del segundo y del tercer ángel representó y representa un movimiento. Cuando este mensaje se predicó por primera vez, el mensaje del primer ángel, desde 1840 a 1844, y el mensaje del segundo ángel se proclamó por primera vez en el verano de 1844. No era una iglesia que lo proclamaba, era un movimiento interiglesia, interdenominacional. De todas las congregaciones, iglesias, salieron hombres y mujeres que entendieron el mensaje de Dios y salieron a proclamarlo. Estudiaron la Biblia, se convencieron y en sus iglesias se levantaban y decían, esto es así, ¿por qué nos han estado engañando? ¿Por qué no nos enseñan la verdad? ¿Qué pasó con esa gente? Los echaron de sus iglesias. Y así el mundo protestante rechazó el mensaje de Dios. Fue un movimiento, no fue una iglesia. Si hubiera sido una iglesia, nomás la gente de esa iglesia hubiera escuchado el mensaje. Pero cuando es un movimiento, el movimiento alcanza a todas las iglesias. Los católicos lo escuchan, los evangélicos lo escuchan, los protestantes, los bautistas, los metodistas, los episcopales, los nazarenos. Todos escuchan el mensaje. ¿Por qué? Porque es un movimiento que sucede dentro de las mismas iglesias evangélicas y aún dentro de la iglesia católica. Mucha gente se convenció de la verdad, de lo que estaban diciendo, y miles de miles salieron de esas iglesias para esperar la venida del Señor Jesús y guardar su santo sábado. Así surge el movimiento adventista. Pero con el tiempo el movimiento adventista se transforma en una iglesia. Estaba justamente leyendo hoy el último mensaje que dio el pastor Pearson, presidente de la Asociación General. No sé cuántos de ustedes los vieron, circuló esta semana en los grupos, en las páginas del internet. A ver si lo encuentro por aquí. No, parece que ya lo borré. Pero lo leí esta mañana cuando venía de camino para aquí. El pastor Pearson,
A ver si lo tengo guardado en alguna otra parte. Es un mensaje sumamente impresionante. Bueno, quizás esta noche lo busco y se los tengo preparado para mañana leerle, aunque sea algunos parrafitos. El pastor Pearson, presidente de la Asociación General, hace algunos años atrás, él menciona cómo una iglesia se transforma, más bien cómo un movimiento se transforma en una iglesia. La primera generación son bien activos en predicar el mensaje, la segunda ya nacen adventistas y ya no tienen el mismo celo, y así progresivamente va cambiando el asunto hasta transformarse en una iglesia. Pero con el tiempo, la misma iglesia puede comenzar a perseguir a los mismos que predican el mensaje que una vez tuvo esa iglesia. Eso es lo que quería mostrarles. Pero volviendo aquí a la cita del conflicto de los siglos, el pastor Pearson en su mensaje dice: esto nunca tiene que pasarnos a nosotros como iglesia adventista. Nunca debemos de dejar de ser un movimiento. Debemos ser un movimiento que proclame este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No nomás una iglesia como un club social que tenga sus instituciones, sus hospitales, sus colegios, sus universidades, pero que no proclame el mensaje que Dios le da. Sin embargo, la mensajera del Señor nos dice, y esto es lo que vamos a estudiar un poquito más a fondo en esta noche, lo que sucede con el mensaje del cuarto ángel cuando éste sea proclamado. Vuelvo a la cita que estábamos leyendo aquí, en el conflicto de los siglos, en el capítulo El mensaje final de Dios. De allí que este movimiento, página 662, esté simbolizado por ese ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se da, se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de toda la tierra. Así que hay un mensaje que viene a unirse al mensaje del tercer ángel. Noten otra vez, estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final. Así que hay un mensaje que va a ser dado por un cuarto ángel que se va a unir al mensaje del tercer ángel, y eso constituye la amonestación final. Así será proclamado este mensaje. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará, página 664 del conflicto. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo,
los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Todo esto será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus directores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como viniendo de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a aquellos que los proclaman. Lo mismo que pasó en el pasado se va a volver a repetir. Hay un capítulo entero que yo les amonesto, gracias, que yo les aconsejo que ustedes lean. Si ustedes no tienen este librito, consíganlo. Es un libro que todo cristiano debiera leer en estos días finales. Se titula Eventos de los últimos días. Yo creo que casi todos ustedes lo deben tener. Acabamos de iniciar un nuevo año. Comiencen a leerlo, página por página, con sus familias, con sus hijos. Comiencen a leer, aunque sea una hoja cada día, para poder tener fresco en su mente lo que este libro nos enseña, porque son las cosas que están sucediendo ahora. El capítulo que habla del cuarto ángel se titula El fuerte clamor. Así se titula el capítulo. El fuerte clamor, y es el capítulo 14. De aquí voy a leer algunos parrafitos de este capítulo 14. Otra vez está la cita. El capítulo 18 de Apocalipsis exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de esas iglesias. Y entonces siguen las citas que ya leímos hace un momentito. Todo eso está en la página 202, 203. Ahora sigo a la página 205. Cuando sea proclamado este mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor, y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios que proclamen este mensaje participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. A medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos y más poderosos. Así que el mensaje va a crecer, se va a hacer más grande, más fuerte, más poderoso, y los que lo proclamen van a participar de esa gloria. El próximo párrafo dice:
Este mensaje abarca los 3 mensajes precedentes. Se lo presenta como si fuera pronunciado a gran voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo. A medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañarán su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Aleluya. Los rostros de los que proclamen este mensaje van a brillar con la luz de Dios. En medio de las sombras densas de la última gran crisis en esta tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo. Se oirán en los acordes más claros y elevados el canto de esperanza y de confianza. Tal como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y contra su imagen. Así que este mensaje va a terminar con gloria, con poder, si la tierra entera va a ser alumbrada con su gloria. Sigue diciendo, el poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente en el tiempo final. El mensaje del tercer ángel irá adelante, no en susurros, sino en alta voz. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. El clamor de medianoche se dio en 1844. Y ahora, esta vez va a ser más poderoso, más grande. Va a iluminar la tierra entera con su gloria. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento. Noten que otra vez le llama movimiento. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados, se efectuaban milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. La gran obra de evangelización no terminará con menos manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Se apresurarán de un lugar a otro para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Hermanos, lo mejor de esto está por delante. Lo que hemos visto hasta ahora no es nada comparado a lo que viene por delante. Bajo el derramamiento de la lluvia tardía, vamos a ver un tremendo despertar, un movimiento. Pero ¿notaron lo que decía? Dios va a utilizar a obreros sencillos, iluminados por su Espíritu Santo. Él va a utilizar como siervos suyos para proclamar este mensaje no a gente que tenga títulos universitarios, graduados en institutos de enseñanza. Lo que Él va a utilizar es a humildes siervos que van a salir por todas partes a proclamar ese mensaje. ¿Tú quieres ser uno de ellos? Dice aquí, permítanme decirles, estoy leyendo en Eventos la página 207, permítanme decirles que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente
de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Esta última etapa no va a ser como todas las demás, va a ser totalmente diferente, contraria a los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar los movimientos, hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero. ¿Cuál es el ángel que se une al tercero? El cuarto. Dice que va a haber gente que van a querer controlar y dictar las cosas que se tienen que hacer, decirle esto se tiene que hacer así o así, cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará Dios para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Dios va a utilizar medios que ni nos imaginamos para alcanzar a millones de personas. Y lo va a hacer a través de siervos humildes. Él va a tomar las riendas en sus manos. Y vamos a decir, esto verdaderamente viene de Dios. Dando vuelta a la página ahora. Página 208. Él suscitará hombres y mujeres de la gente corriente para hacer su obra. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales, los ángeles, trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Los ángeles van a pasar por alto a los que creen que se la saben toda. Y van a utilizar gente común, gente humilde, gente corriente para hacer la obra de Dios. En la solemne obra final, sigo leyendo, pocos grandes hombres serán ocupados. No quiere decir que no va a haber ninguno. Pero aquí dice que van a ser ¿cuántos? Pocos hombres encumbrados, preparados, muy pocos. La mayoría de los que proclamen este mensaje van a ser gente común, gente corriente como los discípulos que no tenían escuela, que no eran graduados de universidades. Si el Señor comenzó la obra evangélica con 12 apóstoles y el único que era preparado y hablaba bien es el que lo traicionó, Judas. Ese era el que se distinguía de todos los demás y los discípulos decían, Señor, nos conviene que esté con nosotros, nos va a dar fama a nuestro movimiento. Van a decir, pues si Judas anda con nosotros, si ese hombre anda con ellos debe ser algo importante. Y sin embargo ese fue el que terminó traicionando. Pero los apóstoles eran hombre común, eran gente común. Eran pescadores, campesinos, gente que no tenían mucha educación, pero llenos del Espíritu Santo. En la lluvia temprana hicieron una obra que llenaron al mundo con el Evangelio. Y no tenían los medios que tenemos nosotros hoy en día. No existía la imprenta para poder publicar panfletos y regarlos como hojas de otoño. No existía la televisión.
No existía la radio, no existía el internet. Ninguno de estos medios estaban a disposición de los apóstoles y sin embargo, de uno en uno fueron regando la semilla y fueron yendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, hasta que dieron vuelta al mundo pata para arriba con el mensaje del Evangelio eterno. Tanto que hasta en la casa del César en Roma se convirtieron gente, en la misma casa del emperador romano. El mundo entero escuchó el mensaje. Aquí dice, en la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Es cierto, Dios utilizó a un Pablo. Pablo era un hombre educado, era un hombre que tenía universidad, se había sentado a los pies del gran rabino judío Gamaliel, el mismo que dio el consejo, ¿se acuerdan? Cuando tomaron a Pedro y a Juan y los castigaron y le dijeron que ya no predicaran más en ese nombre. Gamaliel dijo, déjenlos, porque si esto es de los hombres, solito se va a caer. Pero si esto es de Dios, no lo van a parar y se van a encontrar ustedes luchando contra Dios mismo. Mejor déjenlos. Ese fue Gamaliel y ese fue maestro de Pablo. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia, acérrimo. Los buscaba casa por casa, los sacaba arrastrados, los llevaba para entregarlos en manos de la autoridad. Y yendo camino a Damasco, el mismo Pablo, que se llamaba Saulo antes, se convirtió. Porque una voz desde el cielo le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí vio a Jesús, el Jesús resucitado y glorificado, y dio un cambio completo su vida. Muy pocos grandes hombres fueron utilizados en la lluvia temprana. Eran gente común, humilde. Hoy en día nosotros escuchamos hablar del apóstol Pedro y del apóstol Juan y del apóstol Santiago. Lean su historia, eran pescadores que andaban pescando, no tenían educación, no tenían palabra, no sabían hablar. Y sin embargo, el Espíritu Santo los tomó y los transformó. En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu antes que por la preparación externa en instituciones del saber. No se debe despreciar ni condenar estos medios. Está bien las escuelas, que aprendan. Dios los ha establecido. Pero estas instituciones solo proveen las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales, doctos y engreídos para predicar su mensaje. Dios no puede usar a los soberbios, los que se creen mucho porque tienen un título debajo del brazo. Dios no puede utilizar a los engreídos. Únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. ¿Qué es lo que va a iluminar toda la tierra con la gloria de Dios? La gente humilde, que van a escuchar la palabra de Dios, la van a aceptar y van a salir con poder a proclamarla. Es mediante estas almas humildes que Dios revelará esa luz y ese poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo
las palabras que Dios les inspire. Y aquí luego viene una sección donde dice, Dios utilizará bajo el mensaje del cuarto ángel aún a los iletrados, aún gente que no sabe ni leer ni escribir, va a proclamar este mensaje. Hasta los niños proclamarán el mensaje. Escuchen. Muchos aún entre los indoctos y letrados proclamarán las palabras del Señor. Los niños serán impulsados por el Espíritu para ir y declarar el mensaje del cielo. El Espíritu se derramará sobre todos los que cedan a sus indicaciones y arrojando de lado toda maquinaria humana. Escuchen, hermanos, arrojando de lado toda maquinaria humana. Aquí no hay de por medio la maquinaria humana, la organización humana. Sus reglas limitativas. La maquinaria humana tiene reglas que limitan la proclamación del Evangelio y métodos cautelosos. Los que sean llenos del Espíritu Santo declararán la verdad con todo el poder que Dios les dará. Cuando las inteligencias celestiales vean que los hombres no presentan más la verdad en su sencillez, cuando los ángeles de Dios vean que los que fueron llamados por Dios para proclamar este mensaje no lo están haciendo ya en su sencillez y pureza, como lo hizo Jesús, los mismos niños serán movidos por el Espíritu de Dios y saldrán a proclamar la verdad para este tiempo. Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. ¿Han visto ustedes cuando se prende fuego? Allá en México, en el rancho, muchas veces para quemar el rastrojo, pues se le prende fuego y es más rápido, ¿verdad? Y después nomás se prepara la tierra para sembrar. Pero este último verano estábamos quemando la paja y se vino un viento y el fuego comenzó a propagarse y a regarse. Y los alumnos del instituto fueron llamados y los maestros corrían de un lugar a otro. Pero no estaba tan fácil porque no había mangueras para ir a apagar, no había cómo. Así que varios de los maestros con alumnos se fueron para allá adelante de donde estaba corriendo la línea del fuego y comenzaron a abrir la maleza, a cortar, hicieron un camino y hasta allá llegó el fuego, pero no se extendió más, gracias a Dios. Pero se nos quemaron más de 300 árboles allá en el rancho, más de 300 árboles. Se propagó con una velocidad tremenda. ¿Por qué? Porque el viento lo impelía. Nomás estaban quemando maleza. Comenzó con un fueguito allí y estaban los alumnos nomás conteniéndolo ahí. Le estaban echando las ramas para quemar allí la maleza que habían limpiado porque venía al campamento. Esto fue ahora, este septiembre pasado, hace 4 meses atrás o 5. Venía al campamento, estaban limpiando todo para que el instituto se mirara bien bonito, porque en el verano todo se seca, la maleza, porque no llueve y está todo seco. Entonces estaban limpiando, hicieron el montón de maleza para quemarle, prendieron fuego y vino el viento y lo propagó y lo comenzó a llevar. Y fue algo terrible. Gracias a Dios se pudo contener y no se quemó, no se quemaron los edificios, no se quemó el rancho completo, pero sí perdimos más de 300 árboles, ya grandes. Así corre de rápido el fuego. Pero ¿qué fue lo que lo impulsó, lo que lo empujó? El viento. ¿Y qué representa el viento en la Biblia? ¿Qué representa el viento en la Biblia? El Espíritu Santo. En griego se dice neuma, espíritu, y neuma quiere decir viento. En hebreo se dice ruaj, viento, y quiere decir también espíritu, soplo.
Y cuando comienza a soplar el viento, se riega el fuego. Y el fuego es la obra del Espíritu Santo. El fuego quema lo malo, pero también purifica y da calor. Y aquí dice, cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos cuyo origen no podrá discernir el hombre. Los ángeles harán una obra que los hombres podrían haber tenido la bendición de realizar si no hubieran sido descuidados en responder a las demandas de Dios. En la obra final, hasta ángeles se van a aparecer como si fueran seres humanos, a ayudarnos a proclamar este mensaje. Dice, el ángel que une su voz a la proclamación del tercero. ¿Cuál es el ángel que une su voz a la proclamación del tercero? El cuarto. Alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por todas partes de la tierra. ¿Tú quieres ser uno de esos miles? Tenemos que prepararnos para que el Señor nos pueda usar. Hay que dejar de lado el orgullo, la soberbia. Hay que dejar de lado toda la insensatez. Hay que dejar de lado, sobre todo lo que leímos hace un momento aquí, el ser engreídos, el creernos mucho, el ponernos por encima de los demás. Dios no puede usar a seres humanos engreídos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Ahora llegó el momento de dar en todas partes del mundo el mensaje del ángel que sigue al tercero. Miren lo que dijo Elena de White. Llegó el momento de que el tercer ángel reciba ayuda. El cuarto ángel no es un nuevo mensaje. ¿Saben qué es el cuarto ángel? Es la repetición del mensaje del segundo ángel, pero con mayor poder. Cuando un carro se queda sin energía y se le baja la batería, ya no tiene fuerza para arrancar. Entonces si usted busca unos cables y le conecta y le pone los cables y le pasa energía, le pasa corriente. Y cuando recibe la corriente, ¡brum!, arranca otra vez y tiene otra vez poder. El mensaje del cuarto ángel son los booster cables, o sea, es el que le da poder y energía al mismo mensaje. No es un nuevo mensaje, no es una nueva batería que usted le va a poner. Es el mismo mensaje, pero recibe poder para predicarlo con tremendo poder. Dice, ahora llegó el momento de que se dé en todas partes del mundo el mensaje del ángel que sigue al tercero. Debe ser el mensaje de la cosecha y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, entonces el mensaje crecerá y se convertirá en un fuerte clamor, el cuarto ángel, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. ¿Cuándo? Cuando comience la persecución. ¿Y de dónde viene la persecución? ¿De afuera o de adentro? Siempre la persecución viene de adentro. A Cristo y a los apóstoles, ¿quiénes los persiguieron? El mismo pueblo escogido. El mismo pueblo escogido.
A los pioneros adventistas que predicaron el mensaje del primer y segundo ángel, ¿quiénes los persiguieron? Los mismos de sus iglesias donde estaban. ¿Y a nosotros quiénes nos van a perseguir? Los mismos de las iglesias. Y cuando comienza la persecución, dice aquí, llegó el momento en que el mensaje del tercer ángel crecerá y se convertirá en el fuerte clamor, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Si ustedes se fijan en el libro de Hechos, en el capítulo 8, viene exactamente después del apedreamiento de Esteban, que está en el capítulo 7. El capítulo 8 de Hechos comienza diciendo, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Capítulo 8, versículo 1. Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba las iglesias, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aleluya. ¿Para qué sirvió la persecución? Para regarlos por todas partes, para que se esparciera como fuego en el rastrojo el mensaje del evangelio. Se desató la persecución y se desató la proclamación del mensaje. Así va a ser ahora. Cuanto más persigan, la gente tiene miedo. No vamos a escuchar allá al pastor Gambetta porque nos van a quitar los puestos. Nos van a quitar de las iglesias. ¿Y saben lo que yo digo? Alabado sea el nombre del Señor, porque ahí es que se van a despertar. Ahí es que entonces van a agarrar con ímpetu y van a proclamar el mensaje. Mientras están cuidándose para que no les hagan esto, no les hagan aquello, están todos cuidadosos, andan caminando como que fueran caminando en medio de huevos para no reventarlo. Ay, no voy a decir esto, no voy a hacer aquello, no voy a ir a tal lugar, no voy a decir tal cosa, no me voy a juntar con tal, que no me vean con aquel otro, porque tienen miedo. Pero una vez que comienza la persecución, que ya se desata contra ellos, ya no tienen más miedo. Ahora sí levantan y proclaman el mensaje. Y eso es lo que acabamos de leer. Esto se va a regar cuando de verdad se suelte la persecución. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, la página 52. Hay un asunto de mayor importancia aún que debería llamar la atención de la iglesia hoy en día. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es porque la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, y a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Comienza un nuevo año, ¿verdad? Ojalá que nos encuentre despiertos y fervorosos, porque si vamos a seguir en la rutina de siempre, aquí vamos a estar mucho tiempo más. Pero si queremos que esto se riegue rápido y que el Señor venga pronto, a consagrarse, a vivir la verdad, a que cada palabra que aprendamos de la palabra de Dios la pongamos por obra.
Y cuando los demás vean que hay una diferencia entre nosotros y el resto del mundo, se va a soltar la persecución. Van a hablar en contra de nosotros. Nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar divisionistas, nos van a llamar separatistas, nos van a decir reformistas, gente rara. De todo tipo de apodos nos van a poner. Y más nos persiguen, más rápido se va a regar la semilla. Esto es lo que la palabra de Dios nos presenta. Llegó el momento de que el cuarto ángel ilumine la tierra con la gloria de Dios. Y eso se va a iluminar a través de los fieles y humildes que se pongan en las manos de Dios para proclamar este mensaje final. Dios va a usar a gente común, gente humilde. Pero miren lo que va a suceder. En las iglesias adventistas del séptimo día, página 213 de Eventos, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Así que hay una obra que nos toca hacer a nosotros. ¿Y cuál es esa obra? Humillar nuestros corazones, abrir la puerta mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios. ¿Cuál es el poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios? El cuarto ángel. En la manifestación de ese poder, las iglesias adventistas del séptimo día solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. Algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué dicen no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Los que han sido adventistas por años y años y no preparen el corazón mediante la confesión y el arrepentimiento, no abran la puerta de su corazón a la obra del Espíritu Santo, cuando vean lo que está pasando, el movimiento, el despertar, lo van a considerar algo peligroso y se van a firmar para atacar esto. Se opondrán a la obra, se afirmarán para resistir este mensaje y van a decir, pero ¿quién se creen ellos? ¿Quiénes son? Si nosotros tenemos tantos años en la obra adventista y ahora vienen estos a decir que ¿qué? El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. ¿Cuál es la gloria creciente del mensaje del tercer ángel? El cuarto, lo que le da poder, el booster cable, o sea, la corriente extra que le da poder al mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Qué tremendo. Que nuestra misma iglesia adventista le va a llamar a este movimiento una luz falsa. Va a estar compuesto este movimiento mayormente por gente humilde, gente no preparada, pero que van a salir a proclamar el mensaje por todas partes y el Espíritu Santo los va a impulsar. Yo quiero ser parte de ese movimiento. Yo quiero que el Señor me use como parte de ese movimiento. Por eso necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar nuestros pecados delante del Señor.
necesitamos pedirle que Él nos llene de su Espíritu Santo. Dedicarle tiempo al Señor y cambiar nuestra manera de ser que hemos traído por rutina tanto tiempo. ¿Qué dice la Escritura? La tierra entera fue iluminada con su gloria. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Qué cosa tan tremenda, que literalmente el mensaje de los tres ángeles vuela por el cielo. Porque a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet, este mensaje puede llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quieren que nos consagremos al Señor en esta noche? ¿Quieren que le pidamos que Él haga el milagro y la obra en nosotros primero? Para que luego el Señor pueda obrar a través de nosotros para llevar el mensaje a todas partes. ¿A quiénes creen ustedes que el Señor tiene aquí en esta área, sino a nosotros? Vamos a ponernos en pie y junto con los demás hermanos que nos están viendo a través de los canales, vamos a unir nuestras voces en este himno de alabanza a nuestro Dios. Yo les acompaño, 267, sí. Les acompaño con el piano y ustedes nos dirigen allí con el himno.